Laura Ernestina Scacheri Dorado nació el 15 de mayo de 1977 en Lanús, en el sur del Gran Buenos Aires, hija de Estela Maris Dorado y José Alberto Scacheri. Ambos eran militantes, ella en la Juventud Peronista y él vinculado a la organización Montoneros, y estaban profundamente comprometidos con la realidad política de la época. Cuando Laura todavía era una bebé de apenas 2 meses de vida, sus padres fueron secuestrados el 18 de julio de 1977 de su domicilio en Lanús y trasladados al centro clandestino de detención en el predio de Campo de Mayo. Laura quedó en el domicilio familiar, sin sus padres, y poco después fue apropiada por un matrimonio vecino, de apellido Cacase, que había sido testigo del operativo. Se le inscribió entonces bajo una identidad ajena, con una partida de nacimiento falsa. La organización Abuelas de Plaza de Mayo la ubicó en enero de 1985. Pero se dejan en establecimientos así, casas cunas con NN. Unos meses después, en marzo de 1986, los análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos confirmaron que ella era hija biológica de Estela Maris y José Alberto. A partir de ahí comenzó el camino de la restitución. Luego de esto comenzó un proceso judicial complejo que implicó tanto la restitución de su identidad como la disputa entre su familia biológica y los apropiadores. La familia biológica reclamaba que se declarase la nulidad de la partida de nacimiento que la acreditaba como hija del matrimonio de apellido Cacase, retomando para Laura su verdadero nombre, Laura Ernestina Scacheri Dorado, y su filiación con Estela Maris Dorado y José Alberto Scacheri. Ello implicaba reconocer que no solo la relación biológica, sino también la responsabilidad histórica del Estado en la apropiación ilegal de menores y la obligación de resarcir esos vínculos. Por su parte, los apropiadores, matrimonio Cacase, argumentaron que habían actuado de buena fe al inscribir a Laura como hija propia tras presenciar el operativo contra sus padres biológicos, defendiendo su vínculo afectivo con la niña y reclamando la permanencia de su guarda. En el plano judicial hubo varias instancias. Un elemento clave fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 29 de octubre de 1987, que declaró nula la partida de nacimiento que acreditaba al matrimonio Cacase como padres de Laura, y confirmó que ella era en realidad hija de Estela Maris Dorado y José Alberto. Antes de esa declaración, un juez de primera instancia había otorgado la guarda a su tía paterna, Dolly Scacheri, basándose en la identidad biológica comprobada y en el riesgo psicológico que representaba para Laura mantenerse fuera de su familia de sangre. Además, el caso de Laura Ernestina Scacheri Dorado se convirtió en uno de los primeros antecedentes judiciales en los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció el derecho a la identidad como un derecho humano fundamental. Su historia tuvo gran repercusión pública y fue acompañada de cerca por Abuelas de Plaza de Mayo, que impulsaron el proceso de restitución. El fallo también marcó un precedente importante en la restitución de niños apropiados durante la última dictadura militar argentina, 1976-1983, consolidando el rol del Banco Nacional de Datos Genéticos, creado en 1987, como herramienta científica clave para las identificaciones. Con el tiempo, Laura pudo restablecer el vínculo con su familia biológica y su historia se transformó en un símbolo de largo camino de verdad y justicia en torno a los niños apropiados durante el terrorismo de Estado. A partir de su restitución, Laura comenzó a transitar un proceso de reconstrucción personal que fue acompañado de cerca por profesionales, familia y por las propias abuelas. Ese camino no estuvo exento de tensiones. Debía integrar su historia biológica con los años vividos bajo otra identidad, comprender lo ocurrido con sus padres y adaptarse a una nueva realidad familiar que, aunque amorosa, también implicaba cambios profundos.
Este proceso, que en aquel momento no contaba con tantos dispositivos de acompañamiento como existen hoy, se convirtió en un ejemplo temprano de lo complejo que resultaba en lo emocional y en lo social devolver a un niño su identidad en un país que recién empezaba a enfrentar la verdad sobre los crímenes de la dictadura. A partir de experiencias como la suya, se fortaleció la articulación entre organismos de derechos humanos, el Poder Judicial y el Banco Nacional de Datos Genéticos, consolidando procedimientos que después permitirían resolver otros casos con mayor rapidez y claridad. Hoy, la historia de Laura forma parte de la memoria colectiva. Sobre el terrorismo de Estado, su nombre aparece en escuelas, proyectos de investigación y actividades de formación en derechos humanos, donde su caso se estudia no solo por su dimensión jurídica, sino también por lo que revela sobre la importancia de la identidad como derecho fundamental. De esta manera, su experiencia individual trasciende lo personal y se integra en un camino más amplio de verdad, justicia y reconstrucción social que todavía continúa.